motivarles a que sigan siendo parte de estos espacios y más que nada a que utilicemos estos espacios de la mejor forma posible para dos cosas puntuales. Uno, aprovechen estos espacios de pues conexión para poder hacer conexiones. Vamos a hacer a lo largo de esta agenda unas pequeñas mesas de trabajo en donde ustedes podrán pues compartir con algunas personas de otros cantones del Ecuador. Lo importante es que aprendamos los unos de los otros, que generemos una red de apoyo. Lo segundo es que podamos aprender de dos buenas prácticas que el día de hoy han podido darnos de su tiempo. Quiero agradecer a nuestros dos invitados, en este caso del gobierno, pues de un representante, ¿no es cierto?, de Quito, quien fue parte del municipio de Quito el 2016-2019 y quien fue parte también de todo un proceso para la estructura de una ordenanza de participación ciudadana. Es Diego Ceballos. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos y estar acá. Y de ahí también quiero agradecer a el señor Andrés. Pues muchísimas gracias, estimado Andrés, por estar acá de Puerto Viejo. Ya les vamos a hacer la respectiva presentación a cada uno de nuestros panelistas. Con esto quiero darle la palabra a María Luisa Chango Luisa. Ella es coordinadora de proyectos de PADF, para que nos comente un poquito sobre los procesos de participación ciudadana y transparencia y su importancia en los gobiernos locales. Bienvenida, María Luisa. ¿Qué tal con todos? Muy buenos días. Mi nombre es María Luisa Chango Luisa. Yo soy coordinadora de proyectos de PADF o de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Bueno, qué alegría estar el día de hoy con ustedes. Yo también, al igual de que las personas que comparten este espacio el día de hoy, también he trabajado mucho en los temas de participación ciudadana, temas de silla vacía, temas de rendición de cuentas. Inclusive mi tesis fue sobre la rendición de cuentas en un gobierno local, pues, y también esta importancia de la participación ciudadana, de que todos los actores se involucren en la toma de decisiones. Contarles un poco primero de qué es la Fundación Panamericana para el Desarrollo, o PADF por sus siglas en inglés. Nuestra organización fomenta la creación de un hemisferio de oportunidades para todas las personas. Trabajamos en toda América y Latina y el Caribe para que nuestra región sea más fuerte, pacífica, justa, inclusiva, resiliente y sostenible para las generaciones actuales y las futuras. Durante 60 años hemos apoyado a las comunidades más vulnerables, invirtiendo recursos a lo largo de todo el hemisferio. Nos hemos articulado con varios sectores. Entendemos mucho que el trabajo, que esta articulación con el sector público, con la sociedad civil, con el sector privado es muy importante para poder generar políticas públicas que sean inclusivas y que lleguen a todos estos actores, ¿no? Nuestro trabajo se centra en tres grandes ejes estratégicos de trabajo, que es la atención a poblaciones vulnerables, derechos y justicia, y medios de vida sostenible. Desde PADF reconocemos que para la creación de oportunidades para todos necesitamos del establecimiento de políticas de transparencia que permitan la correcta gestión pública, el fortalecimiento de los ecosistemas íntegros y que involucren a la ciudadanía a través de los mecanismos de participación ciudadana y supervisión ciudadana. Esto requiere del compromiso de las instituciones públicas, del sector privado y el aporte de la sociedad civil para combatir la corrupción en todos los niveles. Por esta razón, PADF apoya a Corporación Líderes para Gobernar para el desarrollo del proyecto Jóvenes Líderes en Participación Ciudadana, que los vincula en estos espacios de participación y fomenta su interés en la política a través de la construcción de proyectos alineados a los desafíos de su territorio. Es muy importante porque estos jóvenes que están participando el día de hoy, pues conocen las realidades de sus gobiernos locales y también pueden aportar de esa manera más propositiva, ¿no?, al desarrollo. Desde el 2021, Corporación Líderes para Gobernar, con el apoyo de PADF, ha desarrollado actividades a fin de fortalecer las capacidades de los jóvenes para proponer iniciativas de innovación social y de promover el intercambio de buenas prácticas entre los gobiernos locales participantes a fin de adaptarlas y replicarlas a sus territorios. Recientemente también hubo un intercambio de experiencias
muy positivo, donde jóvenes de varias provincias del país asistieron a la ciudad de Quito para hacer este intercambio de experiencias, ver cómo se maneja la política local acá en el gobierno municipal, pero también es la idea luego poder ir también visitando, compartiendo también otras buenas prácticas de otros gobiernos locales. Es así como el día de hoy desarrollamos el primer intercambio de buenas prácticas para que los participantes puedan conocer acerca de las normativas y acciones que se constituyen desde los gobiernos locales para fomentar la transparencia y la participación ciudadana. Espero que este espacio les permita aprender e identificar nuevos mecanismos y acciones a fin de mejorar las medidas anticorrupción y sobre todo que continúen fortaleciendo la participación ciudadana de los jóvenes de cada uno de sus cantones, que se siga promoviendo este interés de la participación y que los jóvenes poco a poco vayan también tomando estos espacios que son muy necesarios actualmente. Desde PDF reiteramos todo el apoyo a estas iniciativas que siga desarrollando la Corporación Líderes para Gobernar con relación a la promoción de la participación ciudadana y la creación de iniciativas de transparencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Bienvenido también de mi parte. Soy Jonas Wolf, coordinador de los espacios de intercambios de la Cooperación Líderes para Gobernar. También quiero dar las gracias a todos los que están aquí, a nuestros aliados, la GIZ, PADF, así como la ADUS y la AME. Actualmente vivimos muchos retos a nivel mundial, igual que a nivel local. Las ciudades deben idear soluciones para asegurar el acceso a los recursos, para garantizar una vida digna de una creciente población y enfrentar de manera recursiva e innovadora problemas como el cambio climático, la inequidad, los riesgos naturales o, en el caso más reciente, una pandemia. Con el fin de apoyar a los ciudadanos a su proceso de planificación urbana con enfoque de sustentabilidad, el Ecuador expidió de forma participativa la Agenda Hábitat Sostenible 2036, documento de planificación que plantea estrategias para enfrentar los desafíos a nivel local. El reto está ahora en encontrar los mejores caminos y utilizar de manera eficiente los pocos recursos para traducir estas estrategias a acciones concretas. Es decir, tenemos que encontrar el cómo hacerlo. Como humanos, la mejor manera de aprendizaje es aprender del otro. Por eso organizamos este formato de intercambio de prácticas exitosas para que los municipios, eso incluye los GATS y la sociedad civil, puedan aprender de cómo otros lo han hecho, se han equivocado y lo han logrado. El tema que nos convoca hoy es el fomento de la participación ciudadana y transparencia. Tenemos a dos invitados expertos que han trabajado en la temática de dos diferentes municipios. Damos la bienvenida a Diego Ceballos Salgado, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas con una especialización en Derecho Administrativo. Fue el secretario de la Asamblea del Consejo Metropolitano de Quito durante el 2016 al 2019, año en el cual se realizó la reforma a la Ordenanza de Participación Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito. Igualmente, damos la bienvenida a Andrés Ortiz Chancay, economista con una maestría en Administración de Empresas. Actualmente es el director cantonal de Planificación para el Desarrollo del municipio de Puerto Viejo y elaboró el Plan Puerto Viejo 2035. Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros hoy. Acerca de las preguntas, les quiero pedir que por favor pongan sus preguntas en el chat. Ahí los juntamos y los presentamos a los ponentes después de sus exposiciones. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Diego Ceballos. Muchas gracias. Hola, muy buen día con todos. Muchas gracias, Jonás, por la introducción. Muchas gracias también a las organizaciones que están a cargo de este importante programa que sin duda va a ser muy interesante para que ustedes puedan replicar y adaptar aquellas prácticas que consideren pertinentes para sus propios territorios y realidades. El día de hoy, abordando justamente esta temática de la participación ciudadana y la transparencia y cómo promovemos este tipo de políticas a nivel local, me voy a permitir compartir con ustedes una presentación que he preparado sobre la política de consejo abierto que se implementó en el Distrito Metropolitano de Quito en el periodo comprendido entre el año 2016 y 2019 principalmente, que fue la primera iniciativa de gobierno abierto a nivel legislativo en el Ecuador y que posteriormente se replicaría
a nivel nacional. La Asamblea Nacional el día de hoy está desarrollando un proceso de parlamento abierto con base a algunas reformas que se hicieron a nivel nacional en la ley de la función legislativa. ¿Cuál era el problema que teníamos? ¿Me confirman, Jonás? ¿Pueden ver la presentación bien? Sí, perfecto. ¿Cuál era el problema que teníamos en el Distrito Metropolitano de Quito? Ustedes recuerdan, en el año 2008 se expide la Constitución, y la Constitución en realidad de manera transversal establece mecanismos participativos para que la ciudadanía de una u otra manera pueda incidir en la definición de las políticas públicas, entre otros a través de la conocida figura de la silla vacía. Esta se crea en la Constitución del 2008. Sin embargo, como ustedes conocen, en el COTAD en el año 2010 y en la Ley de Participación Ciudadana se establece que le corresponderá a cada consejo municipal reglamentar el acceso a estos mecanismos participativos, y en el caso de Quito, al año 2014 aún no estaba regulado este mecanismo participativo, es decir, no teníamos ninguna norma que sustente el proceso de participación. En ese contexto, en el proceso electoral 2014, se dieron varios ofrecimientos de los candidatos a la alcaldía para que efectivamente en el periodo 2014-2019 se adopten políticas que permitan que la ciudadanía acceda a la silla vacía. Producto de esto, en el año 2016, en marzo, se regula el mecanismo de la silla vacía, pero llamativamente, aún cuando ya estaba regulado en su primer año de implementación, no teníamos ciudadanos que accedan a la silla vacía. No había ni siquiera solicitudes de ciudadanos. No es que no cumplían los requisitos, es que los ciudadanos no solicitaban el acceso a la silla vacía. Y a la par, nosotros teníamos una falta de participación que habíamos determinado que surgía como consecuencia de la falta de transparencia de la gestión legislativa local. Ustedes conocen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la LOTAIP, fue expedida en el año 2004, y si bien en esa época constituyó un importante referente a nivel regional sobre la implementación de prácticas de transparencia en el sector público, lamentablemente hay particularidades que esta norma deja de lado. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos municipales, gobiernos locales en general, donde los consejos tienen una importante labor que está principalmente anclada a las principales competencias que ejercen las municipalidades. En tal sentido, la norma no es suficientemente avanzada, digamos, en materia de transparencia de los niveles legislativos locales, y eso confluye o genera que finalmente no exista un buen número de ciudadanos que hayan accedido a los mecanismos participativos, o al menos eso es lo que sucedía en el caso del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cuál es la práctica que nosotros implementamos y qué es lo que les voy a explicar el día de hoy? Es el Consejo Abierto de Quito. ¿Y en qué consistía? Es básicamente un modelo de gestión a través del cual el Consejo Metropolitano asumió un compromiso de transparentar la labor legislativa y a partir de ello involucrar al ciudadano en la toma de decisiones públicas, como a través de los mecanismos participativos y colaborativos, no solo definidos en la ley, sino que también nosotros definimos en la legislación local. Para todo esto es importante tener claro, el gobierno abierto es un esquema de gestión pública basado en 3 principios. 1, la participación ciudadana, la transparencia y la colaboración. Para que existan participación ciudadana y colaboración es necesaria la transparencia. La transparencia es la catalizadora de la participación y la colaboración. Si una entidad pública no transparenta su gestión, sin duda la consecuencia va a ser que no vas a tener ciudadanos activados a través de los mecanismos participativos o a través de otros mecanismos colaborativos en el diseño y definición de las políticas públicas. Entonces, sobre la base de estos principios del gobierno abierto, lo que hicimos es plantear una política de consejo abierto, es decir, de transparencia legislativa para fomentar la participación de la ciudadanía en el órgano legislativo local. ¿Qué condiciones se presentaban? Como yo les decía, existían algunas condiciones políticas que estaban atadas a estos ofrecimientos electorales del año 2014 para efectivamente impulsar los procesos participativos de la ciudadanía en el Consejo Municipal. Esto a su vez derivó en la activación de la sociedad civil, es decir, la sociedad civil con base a estos ofrecimientos demandó la implementación de los mecanismos participativos, puntualmente la silla vacía, que no se había utilizado nunca en la historia del Distrito Metropolitano de Quito al año 2016. Adicionalmente, y eso es importante señalar, en el año 2014, en el caso de Quito, el alcalde metropolitano expidió una resolución que permitía, o obligaba, mejor dicho,
a las dependencias municipales a identificar toda la información que contaba en sus catálogos que podía ser transparentada en un portal institucional, en una página web, a través de formatos abiertos y reutilizables. Es decir, en formatos que le permitan al ciudadano utilizar la información y reutilizarla para los fines más amplios posibles. Y en el caso del Consejo Metropolitano, lo que identificamos es que efectivamente teníamos un buen número de información que podría ser publicitada, transparentada y que permita a las ciudadanías en reutilizar la misma con fines participativos, sobre todo. Ustedes recordarán, yo les había dicho, la LOTAIP transparenta algunos aspectos de la labor de los gobiernos locales, pero por ejemplo, si ustedes buscan en la sección de LOTAIP proyectos de ordenanza, ustedes no lo van a encontrar jamás. En el caso de la Asamblea Nacional, la ley de la función legislativa les obliga, por ejemplo, a la Asamblea a publicar todos los proyectos de ley que se están tramitando en el órgano legislativo nacional, de modo tal que cualquier ciudadano que tiene interés de presentar sus observaciones o participar en la discusión de esa ley, se acredita a través de los mecanismos correspondientes y acceda a las comisiones de la Asamblea para discutir. Eso no pasa en los gobiernos municipales. No hay ninguna obligación para transparentar los proyectos de ordenanza que se presentan y la consecuencia de ello es que evidentemente una participación que podría ser mucho más abundante de la ciudadanía con base al conocimiento previo de las normas que se están discutiendo, en la práctica no se da y eso es lo que sucedía en el Distrito Metropolitano de Quito. Ahora, ¿quiénes intervinieron en este proceso? Políticos, evidentemente, tenía que haber la voluntad del alcalde y concejales, que eran quienes integraban el Consejo Metropolitano a esa época, funcionarios, los servidores de la corporación municipal que estaban involucrados con la implementación de una política de esta naturaleza, no solo funcionarios del órgano legislativo, sino también de las dependencias municipales que podían ayudar a gestionar y transparentar esta información a través de los mecanismos que se diseñaban para el efecto. Inicialmente, como ya les explicaré más adelante, lo que se pensó es en diseñar un portal institucional que permita la difusión de esta información, lo cual en un primer momento dio buenos resultados, pero luego tuvo que ser rediseñado. ¿Quién más participó? La sociedad civil. Organizaciones de la sociedad civil se activaron para la participación en el diseño de la normativa, de modo tal que esto responda efectivamente a sus necesidades y a su conocimiento específico sobre la promoción de los mecanismos participativos. Ustedes conocen, existen varias organizaciones de la sociedad civil que tienen como finalidad la promoción del Estado de Derecho, de la democracia, de la participación ciudadana, de la transparencia a nivel local, y muchas de ellas se activaron en este proceso, y también contamos con el apoyo de la academia a través de mesas de trabajo que se conformaron para el efecto. ¿Cuáles eran los recursos que nosotros consideramos imprescindibles para la generación de esta política de consejo abierto? Uno, voluntad política de transparentar la gestión legislativa local y abrirla al ciudadano. Yo les decía, la LOTAIP no les obliga a transparentar esta información. Sin embargo, esto no deja de lado que los consejos municipales en ejercicio de su autonomía política y la facultad normativa que tienen pueden emitir normas que sean mucho más avanzadas en materia de transparencia y participación y permitan efectivamente transparentar la gestión local. Eso es lo que no se daba previo a este periodo y se logró consolidar con la política de consejo abierto. Segundo, participación y colaboración ciudadana. La política pública en esta materia no se iba a definir de manera unilateral por parte del municipio porque tenía que responder a la realidad de quienes efectivamente iban a ser usuarios de los mecanismos participativos. Esto es la sociedad civil, la academia, las organizaciones barriales, y para ello necesitábamos vincularlos a la definición y la construcción de estos mecanismos a través de los cuales se transparentaba la gestión legislativa con el fin de promover la participación. Otro tema importante era la creación del marco normativo. ¿Por qué creábamos un marco normativo? Porque necesitábamos garantizar la permanencia en el tiempo de estas políticas más allá de las autoridades de turno. Es decir, esto no era una política de Diego Ceballos como secretario del Consejo o de los entonces concejales y alcalde de la ciudad. Es una política que se consideraba que tenía que ser permanente en la ciudad y para ello había que institucionalizarlo a través de los mecanismos correspondientes, es decir, a través de la expedición de una ordenanza. Finalmente, todo esto podría quedar en discurso si no se asignan los recursos para la implementación de las políticas que se habían planteado, y eso evidentemente requiere del financiamiento para el desarrollo
de los aplicativos y de los mecanismos y procesos que se requerían para la implementación de una política de consejo abierto. Producto de ello, lo que implementamos fue un portal de consejo abierto. Inicialmente, este portal lo que hacía era transparentar la gestión legislativa municipal con el fin de promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las discusiones del consejo a través de la figura de la silla vacía. ¿Qué es lo que transparentamos a través del portal de consejo abierto? Normativa. Absolutamente todos los proyectos de ordenanza que se presentan en el Consejo Metropolitano de Quito a partir de su calificación y distribución a las comisiones competentes se publican en este portal de consejo abierto. Ustedes lo pueden encontrar en la página www.gobiernoabierto.quito.gov.es. Si ustedes buscan en la sección transparencia, consejo abierto y acceden a normativa, ustedes tienen el catálogo de todos los proyectos de ordenanza que se están tramitando al interior del Consejo Metropolitano. Pueden conocer su estado y por lo tanto pueden conocer si se pueden acreditar a estos mecanismos participativos. En el caso puntual del Consejo Metropolitano, la silla vacía. A su vez, se presentaba la información relacionada con las sesiones del Consejo, con los integrantes de las comisiones, la periodicidad con la que sesionaban, quiénes eran sus integrantes y otros aspectos que le permitían a la ciudadanía tener un conocimiento cabal de qué es lo que estaba haciendo el Consejo Metropolitano, que como les digo, esto no estaba regulado en la legislación nacional, sino que tuvo que ser regulado a nivel local para institucionalizarlo y obligar a las autoridades y funcionarios de turno su implementación más allá de cualquier postura política respecto de estos temas. ¿Cuáles fueron los resultados de la implementación? La silla vacía se crea en la Constitución de Montecristi en octubre del 2008, pero en Quito, entre octubre del 2008 y marzo del 2016, solo se recibieron 6 peticiones para acceder a la silla vacía. Ningún ciudadano se acreditó a la silla vacía. En un primer momento, porque no había regulación que permita efectivamente al ciudadano acceder a la silla vacía. Sin embargo, yo les había comentado, en marzo del 2016 ya expedimos en Quito la ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana y entre los mecanismos participativos previstos en el sistema establecimos el de la silla vacía. Ya se reguló un mecanismo para acceder a la silla vacía. Sin embargo, en el primer año de implementación de la silla vacía, de igual manera, no tuvimos una sola petición para acceder a la silla vacía y por lo tanto no tuvimos ninguna acreditación. ¿Qué es lo que pasó? Implementamos consejo abierto porque lo que determinamos es que más allá de que existía la regulación que permitía acceder a la silla vacía, el ciudadano no accedía a la silla vacía porque no puede formar parte de la discusión de temas que desconoce. Si es que el Consejo Metropolitano seguía tramitando proyectos de ordenanza que no se daban a conocer a la ciudadanía, evidentemente el ciudadano no se podía acreditar a la silla vacía para discutir con voz y voto los proyectos de ordenanza que se tramitaban al interior del Consejo. Entre el 2016 y el 2017 implementamos el portal institucional de Consejo Abierto y empezamos a difundir a través de las redes sociales institucionales del municipio toda la gestión legislativa local, incluido cada proyecto de ordenanza que se presentaba, de modo tal que el ciudadano conozca que ya existía una iniciativa sobre esta materia y de ser necesario se acredita la silla vacía. Ya para febrero del 2018, en el segundo año de vigencia de la normativa de participación ciudadana, ya tuvimos 7 peticiones de silla vacía y ya tuvimos 3 acreditaciones. Entre ellas, la acreditación para discutir con voz y voto la ordenanza de gobierno abierto del Distrito Metropolitano de Quito, que fue la primera ocasión en la que un ciudadano participó con voz y voto en la historia de la ciudad en el Consejo Metropolitano. Esto ya fue en el año 2017, es decir, fíjense ustedes, a pesar de que Quito era la capital, es la capital del Ecuador y en teoría en muchos temas ha sido pionera, lamentablemente en participación ciudadana estaba rezagada en aspectos participativos, al menos en el Consejo Metropolitano. Si bien subieron el número de peticiones a 7 y ya teníamos 3 acreditados, había un importante número de peticiones que aún se descalificaban o no se acreditaban porque no cumplían con los requisitos, lo que evidenciaba la necesidad de fortalecer el trabajo comunicativo a la sociedad civil para que conozcan de mejor manera en qué consistía el mecanismo y cómo podían acreditarse. Para el segundo año de implementación de Consejo Abierto, el número de peticiones que tuvimos para acceder a la silla vacía ya había incrementado a 15 y el número de organizaciones de la sociedad civil que acreditaron sus representantes para discutir con voz y voto proyectos de ordenanza ya eran 12. Es decir,
no teníamos ninguna organización que participó entre octubre del 2018 y febrero del 2017, pero ya entre marzo del 2017 y febrero del 2019 ya tuvimos 15 organizaciones. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente implementamos canales de comunicación que permitan a la ciudadanía efectivamente conocer qué es lo que estaba haciendo el Consejo y cómo podían involucrarse en los procesos de toma de decisiones. Lo primero, y que les había comentado, fue la plataforma web de Consejo Abierto que transparentaba los procesos legislativos. Todos los proyectos de ordenanza se cargan en ese portal institucional y además se actualiza de manera periódica la información respecto del estado en el que se encuentra ese proyecto de ordenanza, porque en el caso de Quito puntualmente solo se puede acreditar a la silla vacía cualquier ciudadano que represente una organización de la sociedad civil previo a que se emite el informe para primer debate. Si ya se emite el informe para primer debate, no puedes acreditarte a la silla vacía por una cuestión de temporalidad. Pero, ¿cómo puedo yo como ciudadano conocer cuál es el estado del proyecto? ¿Cómo puedo yo conocer si me puedo o no me puedo acreditar? Bueno, pues todo eso se hacía a través de la plataforma web de Consejo Abierto. Luego, vimos la necesidad de generar procesos de socialización, principalmente destinados a aquellos sectores que no acceden a las tecnologías de la información. Esto lo voy a desarrollar un poco más adelante. Cuando hicimos una evaluación en un primer momento de la implementación de la política de Consejo Abierto, y claro, determinamos que se estaban acreditando sí a la silla vacía, pero personas que respondían a un grupo etario en particular, eran personas de entre 25 y 40 años y de clase media y alta. Es decir, personas que por su edad tenían conocimiento del uso de las tecnologías de la información y que además tenían acceso a estas tecnologías. Se les facilitaba mucho el conocer la información que se difundía a través de nuestras redes sociales de la plataforma web y por lo tanto, si era de su interés, se activaban a través del mecanismo de la silla vacía. Esto no era replicable para todos los casos y luego les explicaré qué es lo que hicimos. Finalmente implementamos canales de alerta legislativa. En esa época, no sé si ustedes han visto, pero WhatsApp, por ejemplo, permite generar canales de alerta donde comunicas a un grupo de personas que se unen a ese canal algunos aspectos de su interés. Por ejemplo, en nuestro canal de alerta legislativa informábamos todas las convocatorias de las sesiones del Consejo con la información o los links para acceder a la información sobre esa sesión. Comunicábamos todos los proyectos de ordenanza que se publicaban, todas las convocatorias de sesiones de las comisiones que se desarrollaban. Y todo esto lo hacíamos, ¿por qué? Porque si bien nosotros difundíamos a través de las redes sociales y nuestra plataforma la información, ustedes saben que no todo el tiempo uno está atento de lo que pasa en una página web, de lo que se publica en una página web o de una publicación a través de redes sociales. Estos canales de alerta legislativa permitían que a través de estas, de WhatsApp o Telegram, particularmente en esa época, directamente recibamos un mensaje que nos permita conocer qué es lo que estaba haciendo el Consejo de manera permanente y facilitaba la acreditación a la silla vacía en aquellos casos en los que había interés para el efecto. Les decía, nosotros en el año 2017-2018 hicimos una evaluación del proyecto. Y ahí nos dimos cuenta que la brecha digital, es decir, la imposibilidad de la ciudadanía de acceder a las tecnologías de la información por falta de infraestructura, por ejemplo, en los sectores donde vive buena parte en asentamientos humanos de hecho y consolidado, por ejemplo, barrios irregulares, no siempre tienen tecnologías de la información. Por lo tanto, su posibilidad de acceder a la página web institucional, a las redes sociales o incluso a los canales de alerta legislativa no era la misma que otros ciudadanos que sí tienen estas posibilidades. Y por otra parte, hay un grupo de ciudadanos que en función de su edad principalmente no están familiarizados con el uso de las tecnologías. Yo, por ejemplo, tranquilamente podría acceder a través de estos mecanismos al conocimiento de esta información, pero yo no puedo esperar que mi abuela, que no está familiarizada con el uso de las tecnologías de la información, conozca qué es lo que está pasando en el Consejo Metropolitano a través de los portales institucionales de gobierno abierto, a través de las redes sociales o a través de un canal de alerta legislativa, porque evidentemente desconoce del uso de estas tecnologías de la información y de una u otra manera el proyecto inicialmente planteado excluía a un importante grupo de la sociedad. Esto tenía que reformularse. 2, había presión política. Transparentar la gestión legislativa conlleva evidentemente sus riesgos. ¿Y por qué? Porque pueden haber actores que se sienten afectados por la transparencia de la información. Si tú transparentas la información legislativa, vas a conocer
cómo actúa el legislador que te representa, cómo vota, cómo asiste a las comisiones, cómo asiste a las sesiones del consejo, si ha presentado proyectos de ordenanza, si ha participado de las discusiones, etc. No les miento, pero en mi calidad de secretario del consejo en el periodo 2016-19, cuando ya implementamos consejo abierto, uno de los periodos, de las épocas más complejas para mí siempre era cuando se hacía la evaluación de un año más de gestión del Consejo Metropolitano, porque a partir de la implementación de Consejo Abierto, los medios de comunicación podían acceder de manera mucho más sencilla a la información de los legisladores y cómo estaban actuando. Algunos concejales pensaban que se direccionaba la información para afectar su imagen políticamente, cuando en realidad lo único que se hacía era transparentar la gestión legislativa. Eso no siempre cae bien en los funcionarios políticos, entonces, en los dignatarios de elección popular, perdón, y por lo tanto se puede conllevar presión política para dejar de lado el proyecto. Finalmente, también nos enfrentamos a algunos casos en los que había la desnaturalización de los mecanismos participativos, es decir, en un escenario donde tienes alta conflictividad en el Consejo Municipal, tal vez acreditar ciudadanos a la silla vacía para discutir con voz y voto, puedes sumar el voto que te está faltando para aprobar una iniciativa legislativa, pero no necesariamente ese ciudadano que se está acreditando representa a un colectivo o una organización de la sociedad civil que tiene un real interés en esto, sino que puede ser que son un grupo que se organizó para efectos de darle el voto a la iniciativa que le estaba faltando, promovida por algún actor con interés en la materia. Entonces, ese es uno de los problemas a los que nos enfrentamos. ¿Cómo reformulamos el proyecto en función de estos problemas que nosotros encontramos en el camino? Rediseñamos básicamente con la inclusión de mecanismos offline para la difusión de la información legislativa. Yo les decía, en un primer momento siempre tuvimos acreditaciones a la silla vacía con personas de entre 25 y 40 años y que tenían formación universitaria, que eran de clase media alta y que por lo tanto podían acceder a la información. Pero en el caso de Quito, por ejemplo, ustedes encuentran un montón de proyectos de ordenanza relacionados con regularización de asentamientos humanos. Tenían proyectos de ordenanza sobre aspectos sociales que abordaban, por ejemplo, temáticas de las personas de la tercera edad, y estas personas no participaban de la discusión porque simplemente no sabían qué es lo que estaba pasando en el consejo. Lo que hicimos es incluir mecanismos offline, es decir, mecanismos que no estaban anclados a la página web institucional o a nuestras redes sociales para difundir la información legislativa. Generamos mesas de trabajo, talleres con los sectores interesados que pudieran tener justamente, valga la redundancia, interés en participar en la discusión, y como consecuencia de ello ya a partir de la implementación de estos mecanismos tuvimos cada vez un mayor número de ciudadanos que respondían o representaban a los asentamientos humanos de hecho y consolidados, o a grupos incluso de la tercera edad. Contamos incluso en el Consejo Metropolitano con la participación en la silla vacía de la Asociación de Jubilados del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, personas que, si hubiésemos mantenido la línea inicial de transparentar la información únicamente a través de la página web, jamás se hubieran enterado de los proyectos de ordenanza que se estaban tramitando. Ellos accedieron a través de los mecanismos que no estaban anclados a la página web. Segundo, tuvimos que realizar un fortalecimiento de los mecanismos participativos para que los ciudadanos puedan acceder a la silla vacía y no desnaturalicen el uso de la silla vacía como les había comentado previamente. Entonces, entre otras cosas, lo que nos tocó hacer es regular que para acceder a la silla vacía debías cumplir ciertos requisitos, entre ellos no haber sido una persona que haya participado en las últimas elecciones como candidato a concejal o alcalde, porque la idea ahí era que si no accediste al consejo municipal a través del voto, no accedas para hacer política a través de este mecanismo participativo en representación de un supuesto colectivo que tiene interés en la materia, cuando en realidad ahí solo hay una finalidad política que desnaturaliza el mecanismo participativo. También establecimos algunos requisitos respecto de los conflictos de interés que se podrían presentar. Ahí se reguló la posibilidad de que si eres funcionario público te puedes acreditar a la silla vacía siempre y cuando no trabajes en un área que tenga vinculación con la temática que se está discutiendo. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una experiencia en una ordenanza de cultura en la cual un representante de la Casa de la Cultura, Núcleo Pichincha, accedió, de hecho, a la silla vacía,
y proponía reformas a la normativa de cultura del Distrito Metropolitano de Quito tendiente a la asignación de fondos desde el municipio a la Casa de la Cultura. Eso evidentemente complicaba o generaba al menos un conflicto de intereses de la persona que estaba acreditada a la silla vacía. Entonces establecimos esta regulación y algunos aspectos que nos permitieran fortalecer los mecanismos participativos y que accedan sobre todo sectores que tradicionalmente estaban excluidos de los procesos de toma de decisiones públicas. De esa manera, nosotros lo que hicimos fue implementar, en el caso de Quito, la primera experiencia de gobierno abierto a nivel legislativo local. Como consecuencia de ello, anclado además a otros procesos participativos que se desarrollaron en Quito en el periodo comprendido entre el 2014 principalmente y 2019, que es el fruto de varios acuerdos, no solo de quienes integraban o las autoridades de elección popular de esa época y los funcionarios de esa época, sino también de la sociedad civil que se involucró en estos procesos y de la academia que también fue partícipe de los procesos. Eso derivó en que en el año 2020 Quito sea reconocido a nivel global e incorporado a la Alianza de Gobierno Abierto. Quito es uno de los 2 gobiernos locales del Ecuador que forman parte de la Alianza de Gobierno Abierto, que tiene 70 gobiernos municipales que son reconocidos por sus buenas prácticas en materia de transparencia y participación ciudadana, en un espacio que les permite justamente compartir estas buenas experiencias y nutrirse de aquellos avances en materia de participación, transparencia, rendición de cuentas y colaboración para replicar aquellas que consideren relevantes para su territorio. Les dejo mis datos de contacto. No sé si tienen alguna inquietud. Entiendo, Jonás, que bueno, ya realicé la presentación dentro del tiempo que estaba previsto. Si tienen alguna inquietud, entiendo que más adelante llegará esa etapa. Súper, muchísimas gracias. Perdón, pensé que, bueno, tengo que recortar. Pasamos a Andrés con su presentación, después hacemos las preguntas. Y no se olviden, ponen las preguntas en el chat y luego los formulamos. Gracias. Listo. Muchas gracias primero por la invitación. Me voy a permitir compartirles las pantallas. Perfecto. Buenas. No sé si me pueden confirmar si están viendo la pantalla. Confirmado. ¿Sí se ve? Sí se ve. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días con todos los participantes. Como ya le había indicado, mi nombre es Andrés Ortiz. Actualmente estoy a cargo de la Dirección Cantonal de Planificación para el Desarrollo. Gracias a la invitación de la gobernar, estamos aquí nosotros presentes. Por parte de nuestro señor alcalde, siempre es gustoso participar en este tipo de eventos en los cuales las buenas prácticas que ha hecho el Cantón Puerto Viejo, que pertenece aquí al Ecuador, lo podemos compartir hacia la ciudadanía en general, hacia los cantones que también están presentes. El contexto de esta presentación va justo relacionado al tema de participación ciudadana en cuanto a la construcción participativa que tuvo dentro del Plan de Desarrollo Plan Puerto Viejo 2035. Eso es un ejercicio muy interesante que hizo el Cantón Puerto Viejo justamente dentro de esta administración, en la cual nosotros proyectamos hacia el año 2035 como un proyecto de desarrollo urbanístico en la cual damos ciertas políticas de ordenamiento territorial, económico, social y sobre todo la parte institucional. El contenido de esta presentación, en las cuales yo les voy a indicar durante los siguientes 20 minutos, va a ser algo del tema normativo, explicarle algo del Plan Puerto Viejo 2035, cómo nosotros hacemos la inclusión de la participación ciudadana, porque si bien es cierto, esto puede sonar utópico en la mayor parte de los cantones, porque a veces lo estamos viendo que es un cumplimiento normativo, pero sin embargo nuestro modelo de gestión es precisamente eso, que va a partir del requerimiento ciudadano y obviamente el ciudadano en el centro de la gestión pública del municipio de Puerto Viejo. ¿Cómo nosotros lo articulamos hacia los planes, no solamente el Plan Nacional de Desarrollo, sino también los planes supranacionales y también los planes horizontales entre los circunregionales? ¿Cómo realizamos la formulación del plan y cómo está
la construcción participativa de este plan precisamente dentro de este modelo de gestión y algo de la alineación estratégica y operativa ya viendo en la práctica con ciertos planes que me voy a un poco más a detener a decirles acerca de los resultados de un plan que tenemos de juventud activa y participativa y finalmente voy a finalizar con unos desafíos que son las buenas prácticas o quizás el aprendizaje que ha tenido el Cantón Puerto Viejo durante este proceso de construcción. No sin antes indicarle, bueno, quiénes somos. Puerto Viejo somos la capital de la provincia de Manabí. Estamos ubicados al noreste del Ecuador, somos una ciudad del perfil costero del Ecuador, somos la sexta ciudad más poblada del Ecuador con 328.800 habitantes, con la previsión que nos hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Y nuestra población urbana es del 81% y el 19% está ubicado en la zona rural. Tenemos nosotros una extensión territorial de 957.7 kilómetros, en las cuales la cifra se invierte porque prácticamente somos un cantón en donde la ruralidad tiene el 93% de esta superficie y el 7% urbana. Políticamente estamos divididos en 16 parroquias, 9 urbanas y 7 rurales. Y tenemos nosotros en temas de aspectos económicos un valor agregado bruto al año 2019 de 1.572 millones, representando así el 1.5% del valor agregado bruto nacional y el 25% de la provincia. Nuestras principales actividades relacionadas con la construcción, con el transporte, el comercio, que ha sido históricamente también una característica del Cantón Puerto Viejo, la parte inmobiliaria, enseñanza y la salud. Y en cifras económicas también tenemos una población económicamente activa del 67%, donde están involucrados también jóvenes. Y obviamente también tenemos aquí unas cifras de empleo, de acuerdo a unos estudios que obviamente el municipio de Puerto Viejo implementa a través también con la academia, del 39%, del subempleo 25% y desempleo 6%, cifras que van muy relacionadas a los indicadores nacionales. Pues bien, también tenemos algunos reconocimientos como Cantón Puerto Viejo. Somos la única ciudad creativa en el Ecuador en la categoría gastronomía declarada por UNESCO. Somos la ciudad garante de salud declarada también por el Ministerio de Salud Pública. Tenemos el primer centro de tecnología e innovación justamente hacia los jóvenes en la provincia denominado CETI. Hace unos meses acabamos de inaugurar uno de los mercados municipales más modernos del país y tenemos 5 centros de educación superior ubicados aquí de manera presencial y también de manera virtual, dado la modalidad en cuanto a la educación universitaria. Eso es un poco lo que somos el Cantón Puerto Viejo. Les quería compartir, bueno, ahora que nosotros justamente en mayo del año 2021, construimos nuestro plan de desarrollo y nos orientamos a que Puerto Viejo se convierta en una de las mejores ciudades para vivir del Ecuador hacia el año 2035. Probablemente esto suene utópico, pero sin embargo, nuestro propósito, el destino que nosotros estamos gestionando para que Puerto Viejo se convierta con todos sus indicadores que al inicio yo le estoy indicando, puede convertir a Puerto Viejo en esta parte de una ciudad para vivir, una ciudad tranquila, una ciudad que se disfruta, una ciudad que está construyéndose continuamente a los ciudadanos de la mano de ellos. Entonces, algo del plan de desarrollo y ya un poco entrándonos al tema de participación ciudadana, es muy importante que los gobiernos autónomos descentralizados, quizás veo una participación aquí que están personas también de otros gobiernos autónomos, es un modelo de gestión. Es un modelo de gestión en la cual involucra todos los elementos del territorio para adecuar una planificación de desarrollo a largo plazo. Esto es muy importante porque no solamente estamos viendo al territorio como la parte del desarrollo, sino también estamos partiendo de la institución, lo cual nos ha permitido nosotros tener éxitos en la implementación de ciertas obras de infraestructura que vayan orientando también y equilibrando este ecosistema del desarrollo sostenible con el ambiente y los recursos que tiene el territorio. Pero sin embargo, lo estamos enfocando a un solo fin, que es garantizar una solvencia social, es decir, hacia las personas. Y a partir de ello también nacen este tipo de necesidades porque el modelo de gestión está orientado a que este plan vaya también solventando esos requerimientos de la ciudadanía. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo conocer las necesidades? Gracias a la participación ciudadana y también al diagnóstico que nosotros realizamos.
Normativamente nosotros, así como probablemente lo tengan varios de los gobiernos autónomos descentralizados a nivel del Ecuador, nosotros tenemos vigente desde el año 2011 una ordenanza que norma todo este sistema de participación ciudadana, en la cual se implementa básicamente cuáles son los mecanismos y los espacios en los cuales la ciudadanía tiene acceso a la información, tiene participación en las rendiciones de cuentas de elección popular, cómo se representa la ciudadanía y cómo ellos se involucran en el proceso de participación ciudadana para construir estos instrumentos de planificación. Hay que considerar algo muy importante, que precisamente algo que nosotros le estamos dejando, obviamente aquí a miras de las siguientes elecciones seccionales, es básicamente dejar sistematizado e institucionalizado un proceso de participación ciudadana que vaya orientando al fortalecimiento de la planificación territorial. Y esto obviamente con todos los elementos, todos los mecanismos que van desde la Constitución de la República, con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y también con las competencias y los principios generales que nos da el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Total. El Plan Puerto Viejo 2035 se construye de la mano de los ciudadanos. Durante el año 2019 fue un producto de la construcción colectiva y participativa de toda la ciudadanía en general. Quizás una de las experiencias que tuvimos nosotros es llegar a la mayor parte de los territorios, llegar justamente a todas esas necesidades y nos hemos dado cuenta que precisamente bajo un principio económico siempre las necesidades van a superar a la generación o a la capacidad de recursos que tienen los gobiernos locales. Entonces, ¿cómo nosotros implementar o equilibrar esa participación ciudadana en cuanto a las necesidades que se tienen en el territorio y obviamente nosotros generar un plan de desarrollo no solamente de 4 años? Entonces consideramos que el plan debía extenderse al menos 15 años para poder hacer un proceso de transformación. Por eso dejamos nosotros aquí que nuestro plan Puerto Viejo 2035 es el único instrumento de planificación local. Probablemente sea uno de los instrumentos más completos que existen a nivel de los cantones del Ecuador. ¿Por qué? Por una única razón. Porque probablemente estos 3 contenidos, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el plan de uso y gestión de suelo y sobre todo un modelo integral de planificación, están documentos probablemente separados, pero en el caso de Puerto Viejo lo hemos integrado para obviamente tener una mejor eficiencia en la gestión de la gestión pública que hace el municipio. Por eso la visión de Puerto Viejo la orientamos hacia el año 2035, a ser uno de los mejores cantones de vivir para el país. Y aquí hay algo muy importante que ya nosotros implementamos, reconocido por su diversidad y capacidad de inclusión. Solvencia de su territorio para el desarrollo y competitividad, orientado a la solvencia económica, un bienestar equitativo para todos sus habitantes, brindando espacios y servicios públicos modernos y de calidad. Como les había indicado, toda esta articulación nosotros lo hemos realizado precisamente cumpliendo con todos los temas normativos, con los instrumentos del Sistema Nacional y Descentralizado de Planificación Participativa, que nos establece lo que anteriormente era CEMPLAD y actualmente Planifica Ecuador, en los cuales integramos toda la estrategia territorial nacional. Entendamos que también estos planes de desarrollo son de manera permanente actualizados en cada periodo de gobierno. Actualmente estamos en un proceso de articulación con el Plan Nacional del actual gobierno, del actual presidente, pero también nos orientamos a la articulación de los objetivos de desarrollo sostenible en esa visión a largo plazo. Esa visión a largo plazo que nos permite ordenar el territorio y que nos permite nosotros tener, obviamente, ir equilibrando y también monitoreando la participación ciudadana y el desarrollo de los ciudadanos que se tienen. Quería comentarles acerca del tema, porque es muy importante lo que hablaba en la parte, el expositor que estuvo anteriormente haciendo la exposición, pero nosotros en el plan de desarrollo dejamos articulado la participación, la construcción participativa. Nosotros quizás le modificamos el término, pero estamos nosotros poniendo que todo este plan de desarrollo es una construcción participativa. Si ustedes pueden observar, dentro de todo esto de aquí hay una parte transversal en donde generamos esta construcción participativa a través de mesas de trabajo por componentes en las cuales desde el diagnóstico estratégico que realizamos en el territorio
la propuesta y el plan de uso y gestión de suelo lo hacemos con actores del territorio. ¿Por qué precisamente lo hacemos con ellos? Porque son los beneficiarios y, como yo les indicaba al inicio, son los que se van a beneficiar de esta planificación y esta implementación que se tiene. Y tienen un proceso de participación, de conocimiento y de validación en todas sus instancias, a través de las asambleas locales, a través del Consejo de Planificación Local y también por los representantes quienes aprueban este plan de desarrollo por parte del Consejo Municipal. Entonces, este flujograma que se tiene en la construcción participativa, obviamente hay una parte muy importante que es la socialización y la recolección de la información, en donde indicaba todo el diagnóstico, las propuestas y los PUCs. El plan de uso y gestión de suelo se realiza precisamente en estas mesas técnicas. Probablemente aquí yo voy a poner un poco más de la experiencia que se estuvo durante la pandemia. Obviamente aquí el proceso tuvo que ajustarse. Nosotros durante el año 2019 empezamos a construir este plan Puerto Viejo 2035 y lo finalizamos en mayo del año 2021 que se tiene. Obviamente ahorita estamos en una fase de planificación, en una fase de implementación, pero sin embargo ahorita tenemos construido este plan participativo. Básicamente, como les indicaba, en la emergencia sanitaria tuvimos que cambiar la estrategia y realizar un proceso de participación ciudadana ya a través de medios telemáticos, así como lo estamos realizando esta socialización a través de la captura y actualización de la información ya en el territorio, pero ahí ya nos vamos enfocando a ciertos actores del territorio ya a nivel económico, a nivel social, a nivel de la academia, para ajustar el plan de uso y gestión de suelo y realizar también lo que se denomina también esos presupuestos participativos y también la aprobación de lo que es el plan operativo anual que nosotros tenemos. Entonces, todo esto de aquí, nosotros estamos teniendo la participación ciudadana, precisamente el día de hoy. Vamos a hacer una alineación con el nuevo plan de desarrollo, pero aquí justamente también tenemos la participación de la ciudadanía a través del Consejo Cantonal de Planificación. Hay un Puerto Viejo antes y después, y esto lo quiero un poco ir resaltando también, porque la visión de desarrollo no únicamente va desde la firmeza de un gobierno actual, en la cual está decidido a hacer un cambio, sino también en la generación de confianza de la transformación que está haciendo esto. Porque obviamente estos ejercicios de participación ciudadana, de acuerdo a como nosotros teníamos, sí, efectivamente, en la construcción vienen todos los años, cada 4 años, cada 2 años, a ver cuáles son las necesidades del territorio, pero no son plasmadas en un documento o en un plan en donde ellos ya lo ven visible. Entonces, esa construcción participativa surge también en su efecto, considerando también que los recursos obviamente son limitados. Sin embargo, hay un punto de quiebre precisamente durante el año 2014 y un punto de levante, como ustedes saben. Nosotros como cantón tuvimos un desastre natural que fue el terremoto del año 2016, en las cuales tuvimos y vimos ahí también el sentido de pertenencia, el sentido también de corresponsabilidad y el sentido también de participación para tener de la ciudadanía y poderlo levantar. Entonces tenemos un levantamiento como ciudad y actualmente como un referente de esta regeneración urbana que actualmente tenemos, obviamente también con la participación y apoyo de la ciudadanía. Asimismo, como el plan se desarrolla bajo un enfoque de escala humana, prácticamente el plan que nosotros hemos desarrollado es un plan con derecho a la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que está orientada hacia la ciudadanía, en donde la recuperación del espacio público está precisamente orientada a que la ciudadanía tenga el disfrute, el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos. Esto es una foto de lo que anteriormente eso era el parque La Rotonda, en donde la recuperación del espacio público y obviamente también por la ciudadanía que demandaba también estos espacios, no tenía este tipo de equipamientos que les permita también tener derecho a su ciudad. Obviamente también a partir del terremoto utilizaron un espacio en los cuales estaban todos los escombros de los edificios que se cayeron, fueron aproximadamente más de cerca de 800 edificaciones que se cayeron en el Cantón Puerto Viejo, pero se utilizaban, miren, en la administración, el enfoque de visión para
depositar los escombros, pero eso de ahí lo cambiamos a un parque, también obviamente para la recuperación del espacio público, que es el Parque Las Vegas, que es un parque emblemático que tenemos en nuestro cantón Puerto Viejo. Entonces, hay el derecho a la ciudad, hay un proceso de participación de la ciudadanía porque también participa y hay un disfrute también de eso. Entonces, hacemos un tema de la construcción y nuevamente dando cuál ha sido el éxito que hemos tenido dentro de este plan Puerto Viejo 2035, es que quizás y de manera histórica ha sido uno de los planes de desarrollo con mayor participación de la ciudadanía en la construcción de su plan. Generamos 45 sesiones de trabajo con encuentros ciudadanos, reuniones técnicas de trabajo básicamente con gremios, colegiados, servidores del GAC, las empresas, los GAC parroquiales, los consejos barriales, con más de 50 reuniones de trabajo. Esto lo que le estoy indicando es antes de la pandemia. Y dividimos también el territorio en 26 polígonos, que son los espacios geográficos para poder levantar todas esas necesidades y tener una planificación a largo plazo con visitas técnicas en el territorio. Esto aproximadamente entre los dos eventos que se combinaron con la pandemia, con 20 mesas de trabajo empleando plataformas virtuales, en donde ya hubo la participación, ya no en la parte territorial, sino también en los distintos sectores económicos y sociales del cantón. En total fueron aproximadamente 5.000 ciudadanos participantes, correspondiente a 36 grupos, gremios o colectivos e instituciones que participaron en la construcción, con todas sus observaciones, con toda la discusión que hubo dentro del plan para poder tener, sobre todo aquí, una aceptación y una corresponsabilidad ciudadana. Es importante indicarle, que probablemente ustedes me indicarán si se escucha el audio, pero probablemente este es uno de los planes, indican si se escucha el audio. No se escucha. Bueno, entonces se los voy un poco narrando. Esto fue un proceso que hicimos justamente en uno de los espacios universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Puerto Viejo, en la cual socializamos el plan de desarrollo, el PIOT, iniciando con todos los estudiantes universitarios, viendo también sus necesidades, viendo con los consejos barriales, viendo con los presidentes de los gobiernos parroquiales, y sobre todo también nos pareció interesante que inclusive ustedes saben que no siempre son afines a una administración, pero también hubieron personas que, a pesar de que son contrarias quizás políticamente, pero también participaron de este proceso de participación. Es un efecto que nosotros tuvimos porque aquí ya prácticamente cambiamos ese chip, inclusive una de las campañas que nosotros decíamos, que cambia tu chip, porque Puerto Viejo nacía de nosotros, de cada uno de nosotros, y nace la campaña Puerto Viejo, nace de ti. Y precisamente es lo que nosotros tuvimos como ya efectos. A partir de esa participación, nosotros dijimos, bueno, vamos a planificar el desarrollo de Puerto Viejo, pero por componentes. Como les decíamos, hacíamos mesas por componentes. En lo territorial, viendo todo el enfoque a escala humana, es decir, las necesidades que tiene el ser humano para poder nosotros vivir en cuanto a seguridad, equipamientos de salud, equipamientos de educación, instituciones, parques, canchas deportivas. Pero para hacer eso también teníamos que nosotros tener conectividad y accesibilidad, y sobre todo también algo característica que el puertovejense también está resaltando es un Puerto Viejo verde y sostenible, porque estamos muy enfocados a que este plan tenga un énfasis a la mitigación y cambio climático. Y en lo económico, como va de la mano también, generar un Puerto Viejo innovador, activo y próspero de todos los segmentos de la población, desde los niños, que hacemos procesos de inclusión social y ayuda social, en la parte de los jóvenes, que ya vamos preparándolos, como yo les decía, en estos centros de innovación tecnológica, para luego también incluirlos económicamente. Por eso tenemos la dimensión Puerto Viejo innovador, activo y próspero. Y como nosotros les indicaba inicialmente, enfocándonos en ese ecosistema de desarrollo sostenible, en el enfoque social, primero, en Puerto Viejo, garantizar los derechos. Sabemos que para garantizar derechos tenemos que tener probablemente un sinnúmero de recursos, pero sin embargo, bajo los recursos que se tienen, se garantiza el derecho, y sobre todo aquí en este plan, el derecho a la ciudad. Y voy a dejar una dimensión que es el Puerto Viejo participativo y corresponsable, porque es básicamente donde estamos atando y nosotros generamos todo este proceso de participación ciudadana bajo un plan de desarrollo. Si ustedes se dan cuenta,
el ejercicio de Puerto Viejo es haber dimensionado un Puerto Viejo participativo y corresponsable. Y por último, algo que quizás no lo está viendo el ciudadano común, es tener un gobierno solvente y eficaz que nos permite hacer esta inversión pública. Sin embargo, aquí, de ese sueño a que nosotros estamos teniendo a la acción, nosotros tenemos planes operativos en la ejecución ya en la práctica de la juventud activa y participativa, y la formación de líderes comunitarios, la gobernabilidad, barrios limpios, reconocimiento ahorita que estamos de Puerto Viejo Valle de Oro, que es básicamente uno de los principales proyectos que estamos implementando. Finalmente, yo ya estoy a unos minutos para finalizar. Uno de los planes de juventudes que nosotros estamos teniendo es precisamente planes de jóvenes capacitados con 933, cuyo objetivo era fomentar toda la participación de los jóvenes del cantón. Y hemos tenido acercamientos en los cuales ya nos han hecho propuestas presentadas enfocadas a los temas sociales, económicos, ambientales y territoriales. Finalmente, el tema de los desafíos de los gobiernos locales, quisiera compartirles a ustedes, es que precisamente basados esté convencido la autoridad acerca de la participación ciudadana y también tener un modelo de gestión que permita la inclusión de la ciudadanía en estos planes de desarrollo, es uno de los principales desafíos que tienen los gobiernos locales. Probablemente ahorita con la pandemia, conocer todas las necesidades es muy importante y ahorita se han ampliado también por los temas de los efectos sociales y también de los efectos económicos que ha traído consigo. Sin embargo, en el Cantón Puerto Viejo se han tomado las mejores decisiones justamente para hacer esta inversión pública que nos ha permitido nosotros atraer la inversión privada y obviamente también tener un desarrollo económico y social. Finalmente, esto es el plan de desarrollo, nuestro principal ejercicio de participación ciudadana, en las cuales hemos construido un plan de desarrollo hacia el año 2035, que no significa que en ese año recién lo vamos a cumplir porque es por periodos de gobierno, pero es un Puerto Viejo, es un plan en los cuales dejamos una planificación para dejar un legado para estas nuevas generaciones que nos van a suceder. Entonces, agradezco igual por la participación y abierto a cualquier consulta que tengan ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Súper interesante. Todo el plan de Puerto Viejo 2035 también me parece súper interesante. Están pasando muchísimas cosas en Puerto Viejo. Lo que está investigando, sí, súper interesante para todos los participantes. También checan los proyectos de Puerto Viejo. Vamos al parte de las preguntas. Si siguen teniendo preguntas, ponlas en el chat. Pero vamos a empezar. Para Diego, había la pregunta de cuáles eran los requisitos para acceder a la silla vacía. Muchas gracias, Jonás. A ver, en el caso de Quito tienes el requisito que debes representar una organización de la sociedad civil. Esta organización puede ser de hecho o de derecho. Y además tienes que acreditarte previo a que la comisión competente del Consejo Metropolitano haya emitido su informe para primer debate. A su vez, no debes haber participado como candidato a concejal o alcalde en el último periodo legislativo. Es decir, si yo quiero acreditarme a la silla vacía en este periodo, no importa si fui candidato para el periodo 2014-2019, para este sí podría hacerlo, pero si fui candidato para el 2019-2023, no podría acreditarme a la silla vacía. Esa es la regulación que se estableció justamente con este fin de evitar conflictos de interés, y la última también está relacionada con lo que les había señalado, con la prohibición de acreditarse si eres un funcionario público que tiene vinculación a la temática de la ordenanza que se va a discutir. Si cualquiera de ustedes, por ejemplo, es funcionario público en un área que no tiene nada que ver con el objeto de la ordenanza, no hay ningún problema, puedes representar a una organización de la sociedad civil en la discusión de la ordenanza con voz y voto, pero tienes que cumplir estos requisitos y la temporalidad. Y la solicitud se presenta en la Secretaría General del Consejo Metropolitano de Quito, que tiene la obligación de calificar la petición en 8 días y una vez calificada se acredita y se comunica a la comisión para que se los convoque a las discusiones de la ordenanza con voz y voto en las comisiones y en el Consejo. Estás en silencio, Jonás.
Perdón. Es que aquí tenemos la pregunta de cómo poner en marcha la iniciativa de publicar los proyectos de ordenanzas. Y hay una plataforma para eso. Sí, Jonás, en efecto, a ver, la plataforma que existe es la de Quito, básicamente en el caso ecuatoriano no es, digamos, muy compleja en realidad, es una plataforma sencilla donde lo que se hace es generar fichas o un fichero por cada uno de los proyectos de ordenanza, señalando quién es el proponente, el título de la iniciativa, la comisión a la cual fue direccionada y el estado de ese proyecto de ordenanza y si cabe o no cabe aún que el ciudadano se acredita la silla vacía. Evidentemente, cuando uno transparenta esta información, a la vez tiene que publicar toda la información relacionada con el proyecto de ordenanza. No basta decir, hay este proyecto de ordenanza, sino también publicar el proyecto como tal en formatos que permitan la reutilización por parte del ciudadano. Para hacer un proyecto de transparencia del órgano legislativo local, evidentemente primero hay que catastrar toda la información que tienes, para llamarlo de alguna manera, levantar toda la información, catalogarla y generar información en formatos digitales, transformarla a formato digital en formatos reutilizables que permitan a la ciudadanía efectivamente darle uso a la información. Leía que una de las observaciones estaba relacionada con eso, con que el tema de la transparencia no se agota en poner a la ciudadanía en conocimiento de uno u otro documento que se genere en la gestión pública, sino que esa información sea efectivamente reutilizable por parte del ciudadano. Y claro, eso es uno de los principios que aplica el gobierno abierto, transparentar, pero con fines de reutilización en los más amplios objetos que puede utilizar el ciudadano esta información, en este caso con fines participativos. Súper. Acerca de la plataforma también, en los últimos días estaba buscando también informaciones de eso y encontré una plataforma, no lo conozco bien, pero se llama Democracia OS. A lo mejor también puedan checarlo y tal vez ayuda en poner plataformas en los municipios, porque sí entiendo que desarrollarlo desde el municipio es muy difícil y se necesita recursos, entonces sí, pues ahí lo posteo. También me gustaría preguntarte a Andrés de cómo anunciaron la participación a la ciudadanía, porque imagino con 5,000 participantes, pues sí, era un proceso de comunicación bastante complejo. Sí, efectivamente el tema de la participación fue un tema de que un reto para el municipio de Puerto Viejo, porque probablemente, como yo les indicaba, esto lo hacen a veces de manera normativa, por cumplir una norma. Sin embargo, nosotros como el Cantón de Puerto Viejo, era muy importante para tener una aceptación de un plan de desarrollo a tan largo plazo, tener la participación ciudadana, porque en realidad este periodo de gobierno termina en el año 2023. Pero ¿qué pasaría más adelante? Porque obviamente la gestión del Cantón Puerto Viejo deja una vara alta de lo que se tiene, en donde la ciudadanía ya no solamente participa, sino que también va a sentirse corresponsable de seguir este plan de desarrollo. Obviamente tuvimos que implementar y desarrollar todo un equipo, desplegar en el territorio, algo que ustedes se dieron cuenta, casi la mayor parte de las cifras fueron en la parte del territorio, porque fuimos al sitio básicamente a conocer la participación de la ciudadanía para que ellos nos pongan cuáles son las necesidades básicas, inclusive dentro de la propuesta. Por ejemplo, hubo unos ejercicios muy interesantes que decíamos, nosotros le decíamos, por aquí va a pasar esta calle, por aquí se va a proyectar la nueva calle, y la ciudadanía decía, efectivamente, ¿por qué no vamos acá? Y ellos daban alternativas de mejora para decir, ¿por qué no mejora acá? Y entonces nosotros le decíamos, efectivamente, el ejercicio de planificación a veces de escritorio es muy distinto a la planificación que se hace en el territorio. Entonces, eso es un tema que nosotros teníamos basado. Obviamente tenemos aquí una división también de aproximadamente 79 consejos reales, en donde tenemos una red también en las cuales nosotros tenemos esta participación. Y la ciudadanía básicamente se va implementando. Eso es cuando ya uno dice al inicio, me siento escéptico del desarrollo, pero ya cuando voy viendo los resultados me subo a esa camioneta y me subo al tren de desarrollo que tiene el Cantón Puerto Rico. Entonces, eso es lo que estamos generando en nuestro cantón. Súper. Tenemos aquí otra pregunta y eso va más como por la motivación, de cómo motivar en general la ciudadanía y también en especial los jóvenes de participar. Y
sí, como que es lo difícil de eso y cómo solucionarlo. Bueno, en el caso de Cantón Puerto Viejo, si me permite, tenemos nosotros un plan que se llama de Juventud Activa y Participativa, que está a cargo de la Dirección de Participación Ciudadana, en las cuales el tema del tema de incorporar es muy importante primero darle los espacios, ¿no? Cómo motivar los espacios. Y nosotros aquí, uno de los principales incentivos es que el municipio de Puerto Viejo a estos jóvenes los becan para poder tener capacitaciones en temas de liderazgo y obviamente también de participación de ellos en la construcción del desarrollo local. Eso por un lado. También estamos generando incentivos en la participación a través de becas, a través de este Centro de Emprendimiento, Tecnología e Innovación, en las cuales los jóvenes ya no solamente participan en lo que normalmente indican en los desarrollos normales de ciudades y microemprendimientos, sino que se orientan también a la capacitación y a la formación en nuevas tecnologías que se están desarrollando, como por ejemplo impresión 3D, en robótica, en temas de realidad virtual, en temas también de diseño, también en los cuales estamos construyendo espacios para que esa nueva generación se vaya formando aquí. Entonces, así estamos motivando la participación de la ciudadanía y la juventud. Y obviamente también hay un ejercicio bueno que también aceptamos en el momento que existan colectivos de los ciudadanos o de las juventudes, vienen a exponer directamente al alcalde cuáles sus iniciativas, y las cuales nosotros lo evaluamos y lo incorporamos en los planes de desarrollo. Sí, Jonás, si me permites, en el caso del Consejo Metropolitano de Quito, la estrategia, digamos, es similar a la que señaló Andrés para el caso de Puerto Viejo. En realidad hay que incentivar la participación de los jóvenes a través de diversos mecanismos. Uno de los que nosotros hemos utilizado o se han utilizado tradicionalmente acá en el caso del Distrito Metropolitano es la generación de espacios en las que se invitan actores de este rango etario para que puedan simular la participación en una sesión del Consejo Metropolitano. Se ha hecho el Consejo Metropolitano Juvenil, digamos, como un espacio en el cual intervienen representantes de diversos colegios del Distrito Metropolitano de Quito, generan propuestas de ordenanza, las discuten al interior, se familiarizan con la labor legislativa local. A su vez, evidentemente, de por sí los jóvenes tienen mucho interés de involucrarse y participar en aquellos aspectos, principalmente vinculados con la consecución de los ODS. Entonces, los vas a ver muy activos en la participación, sobre todo en temas ambientales, que es donde más demanda tienen los mecanismos participativos por parte de los jóvenes. Entonces, acá no solo se despliegan estrategias a través del legislativo, sino en el caso de Quito existen administraciones zonales que en el territorio, a través de sus direcciones o unidades de gestión participativa, lo que hacen es involucrar a la ciudadanía en el conocimiento de los mecanismos participativos y en este caso puntual a los jóvenes, de modo tal que conozcan cuáles son las herramientas que tienen y cómo pueden hacer uso de las mismas. Ahora, evidentemente, si esto no se refleja en resultados que son palpables por parte de la ciudadanía en participación efectiva con voz y voto, por ejemplo, en el caso del Consejo Metropolitano, esto solo termina desincentivando el uso de los mecanismos participativos. Así que si vamos a establecer estos mecanismos, los vamos a regular, hay que darles uso y hay que darles no solo a los jóvenes, sino a todos los usuarios las garantías necesarias para que puedan participar con todas las condiciones en igualdad de trato que un legislador en el caso del Consejo Metropolitano. Súper, gracias. Creo que vamos a tener que cerrar esta sesión de preguntas, pero quiero hacer una pregunta al final y eso es como más dirigido al público. Diego y Andrés, si tendrían que implementar otra vez un mecanismo de participación ciudadana, ¿cómo lo harían? ¿Cuáles serían los pasos como para darles como unos consejos al público de cómo se hace esto? ¿Cómo se empieza? Gracias, Jonás. Me voy a permitir iniciar, perdón, Andrés. Bueno, en el caso del mecanismo de participación que yo les comentaba, tal vez lo que modificaría con relación a la implementación inicial de nuestro proyecto es
involucrar de manera más amplia sectores que tradicionalmente no han tenido la posibilidad de ser partícipes a la definición de las políticas públicas. Esto, como yo les había comentado, no nos dimos cuenta sino hasta un proceso de evaluación del primer año de implementación de Consejo Abierto, donde evidentemente se daba uso a los mecanismos participativos, pero por parte de un grupo o un sector específico de la sociedad, lo cual excluía a un grupo importante de ciudadanos que tienen también el derecho de ser partícipes de la construcción de la política pública local. Entonces, en este contexto, creo que uno de los principales objetivos del gobierno abierto es no dejar a nadie atrás. Y para no dejar a nadie atrás tienes que establecer todos los mecanismos que permitan involucrar a la mayor cantidad de actores y no solo ligar las políticas de gobierno abierto a los mecanismos de las tecnologías de la información, porque si anclas exclusivamente las tecnologías de la información, los mecanismos participativos, de por sí ya estás excluyendo a un buen porcentaje de los ciudadanos que pudieran tener interés. Entonces, generar procesos participativos que incluyan a la mayor cantidad de ciudadanos posibles sobre la base de su propia realidad. Es decir, no podemos en una burbuja pensar que todos van a poder acceder a través de un portal institucional al conocimiento de esta información y por lo tanto al mecanismo participativo de la silla vacía con base a esa información. Hay que incluir a todos de la mayor cantidad de vías posibles. Entonces, eso es decir, también ir a los territorios, ¿no? Como ir a los barrios y hablar con la gente. Exactamente. Bueno, en el caso de Puerto Viejo, nosotros les podríamos sugerir algunas estrategias. Obviamente esto forma parte de cómo llegar a la ciudadanía y a todos los segmentos de la población que se tiene. Pero principalmente nosotros consideramos que la formación básicamente de los jóvenes que se tienen va a generar este tipo de iniciativas de participación ciudadana. Estamos viendo nosotros un efecto en donde los jóvenes ya esa parte introvertida que se tiene ya no la están teniendo y más bien están generando segmentos de la población ya más extrovertida, y lo vemos nosotros en la participación de los jóvenes en las cuales ya nos proponen ciertas cosas que pueden cambiar. Efectivamente, una de las principales estrategias, también yo lo podría comentar, es que si no hay generación de espacios en los cuales los jóvenes pueden exponer sus ideas, exponer también de forma pragmática las cosas que se pueden ejecutar, obviamente va a ser muy difícil para un gobierno local conocer sobre esas necesidades que se tienen. Es por eso que también hay una buena experiencia justamente con Líderes para Gobernar. Daniela creo que participó aquí precisamente cuando estuvo visitándonos en el Cantón Puerto Viejo, un representante también de la Corporación Líderes para Gobernar. Es precisamente teníamos nosotros uno de los proyectos del primer Leader Lab que promovió Corporación Líderes para Gobernar, y una de las propuestas de los jóvenes puertorriqueños fue enfocado a las nuevas tendencias que se tienen ahorita en los planes de desarrollo, precisamente enfocados en el tema de mitigación y adaptación al cambio climático, y ganó una propuesta de Urbiárbol. Era relacionado a los temas de reforestación, a la recuperación de espacios verdes que se tienen, y obviamente aquí, como ya generamos no solamente en propuestas, ya lo llevamos a la práctica. Eso es algo muy importante que se tiene. En el momento que los jóvenes no se sientan apoyados en sus iniciativas, obviamente va a haber un desistimiento y va a haber una parte de una resistencia o probablemente un desinterés de poder ejecutar. Otro espacio muy importante para poder capturar la información de los jóvenes o la participación son las academias. La mayor parte de la participación que tuvimos en la construcción del plan de desarrollo, uno de los más interesantes discusiones fue con los jóvenes de las universidades. Hubo una mayor participación, entonces la academia a veces no es visto también en el desarrollo de los territorios. Entonces estos espacios permitieron, y a nosotros nos pareció muy interesante porque hubieron bastantes contribuciones de los estudiantes universitarios. Inclusive también a nosotros hemos generado convenios a nivel de desarrollo institucional, convenios con la academia para que ellos participen también dentro de las pasantías. Aquí, por ejemplo, en las obras de construcción civil que se están teniendo, están ya haciendo pasantías y están formando de la corresponsabilidad del desarrollo los estudiantes universitarios. Es decir, por un lado están aprendiendo y por el otro también están construyendo con sus ideas y obviamente involucrándose en el desarrollo del cantón. Eso es uno de los principales, probablemente hay mucha más estrategia, pero es lo que ha dado resultados en el Cantón Puerto Viejo.
Súper, mil gracias. Les queremos pedir, nos responden dos preguntas que voy a poner en el chat. Uno es ¿qué se llevan ustedes de las prácticas exitosas presentadas a su trabajo en su municipio? Y la segunda pregunta es el tema que les más urge en su municipio para poder desarrollar estos espacios de intercambios a su uso, ¿no? Lo que necesitan. Con eso vamos a cerrar esa sesión. Que quiero dar muchas gracias a los ponentes, a los exponentes, a Diego y a Andrés. Y me gustaría llamar la atención sobre los próximos eventos que vamos a tener. Este formato va a ser bimensual, entonces el siguiente espacio de intercambio va a ser el 30 de marzo. Nos pueden escribir con recomendaciones de formato, de los temas, a prácticasejemplares@lideresparagobernar.org. Ahorita también lo pongo en el chat. Y también tenemos el formato de más diálogos, que va a ser el 24 de febrero. Acerca de los certificados de la participación, les informo que se entregan a cada participante después de 2 días del evento de manera digital. Y para cerrar, también queremos hacer una pequeña encuesta de este formato para poder mejorarlo. Y pues sí. Ok, no lo puedo lanzar. Juanjo, ¿lo puedes lanzar tú la votación? Pues sí, entonces, bueno, en general, muchas gracias por su participación a todos. Nos vemos la próxima vez. Quédense un poquito más para como responder a las preguntas y la votación. Pero ya, eso fue el evento. Muchas gracias a Diego, muchas gracias a Andrés. Súper interesantes sus exposiciones. Y pues sí, hasta pronto. Muchas gracias, muy amable. Le hemos dejado ahí el link del plan de desarrollo para que conozcan más de lo que hace hecho por proyecto. Gracias. Muchas gracias, qué gusto.